invitados, les damos la más cordial bienvenida y damos inicio a la Comisión de Seguridad de hoy, martes 17 de diciembre. Se inicia la sesión. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Señor secretario, si da lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. En cuenta indicar que con fecha 10 de diciembre la Sala acordó que el proyecto de ley, boletín 16.430, que modifica la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de tipificar la producción y tráfico de drogas y sustancias que causen grave daño a la salud o generen efectos alucinógenos e incorporar las circunstancias agravantes que señala, sea conocido por la Comisión de Seguridad Pública en lugar de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. También se acordó por la Sala refundir esta iniciativa con la asignada con el boletín número 15.347-7, que modifica la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366 y que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican. Este proyecto, señor presidente, usted ya fue remitido a nuestra comisión y lo citó para conocimiento en la sesión del día de mañana. Eso es todo en lo que es materia de cuentas. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo quiero hacer una precisión, como ya informó el secretario, la Sala autorizó la fusión primero y segundo la discusión en general y particular, y por esa razón les quiero informar que hemos convocado a la comisión extraordinariamente para mañana. Creemos que este es un proyecto de suyo relevante. El ingreso de fentanilo a Chile es importante, entiendo que está a las 15. 15-16. 15-16, que era el horario que habíamos convenido extraordinariamente para los días miércoles. Lo segundo, yo quiero pedir el acuerdo de la comisión para oficiar al presidente de la Comisión de Hacienda para que tenga bien en poner en tabla. No es bueno de pronto que una comisión le ponga el ritmo a otra, pero la verdad es que cuando necesitamos tener a los 250 agentes policiales que desde esta comisión impulsamos y el gobierno también, necesitamos tener a los 250 agentes policiales para que reemplacen a oficiales policiales y podamos diversificar la tarea de control de frontera, de una serie de trámites. Nosotros lo despachamos en 1 semana y media y en la Comisión de Hacienda ya está hace varias semanas. Entonces, yo quiero pedir el acuerdo solicitándole al presidente de la Comisión de Hacienda que ponga en tabla el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón de los agentes policiales, la Policía de Investigación de Chile y el Estatuto de Personal de acuerdo al boletín 17.195. ¿Habría acuerdo? Acordado. Oficiamos entonces y le pedimos encarecidamente al presidente de la Comisión de Hacienda que ponga ese tema en tabla. Lo segundo, quisiera pedir también el acuerdo para que podamos pedir autorización a la Sala para tramitar en general y en particular a la vez el proyecto que modifica la Ley 20.000, que sustituye la Ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de incorporar circunstancias agravantes, ya que está, y aprovecho de saludar la subsecretaria de Salud Pública, la señora Andrea Albagli. Este es un proyecto súper importante porque hasta el momento el altísimo consumo de fentanilo son fugas del sistema de prestaciones de salud, tanto desde nuestro país como de fuera, digamos. Se nos está metiendo el fentanilo de una manera muy y más que preocupante. Dicho esto, el hecho de que si la Comisión tiene a bien acordar, pedir a la Sala eso, podemos iniciar ya el proceso de indicaciones y andar muchísimo más rápido con este proyecto, si ustedes lo consideran. ¿Habría acuerdo? Acordado. Entonces pedimos en la Sala ahora en la tarde que nos permitan discutir en general y en particular. Y dicho sea de paso, le voy a pedir, inmediatamente teniendo el acuerdo, le voy a pedir que fijemos, ustedes piénsenlo también, un plazo para recibir las indicaciones. Creo que vamos a andar bastante rápido. Aprovecho de señalar que vamos a convidar a la ministra de Salud y a la subsecretaria de Salud Pública para que puedan tener esa representación, pero también a otras instituciones. Yo espero que el ministro de Justicia venga. Muy bien. ¿Qué más teníamos?
¿Qué más teníamos? Recordatorio, me entrega al señor secretario. Revisar los proyectos. Perdón. Hoy día tenemos exposiciones bien comprimidas, por lo tanto no vamos a tener tiempo de verlo, y mañana tampoco. Pero les vamos a hacer llegar un listado de los 54 proyectos que tenemos. Como regalo Pascua. Pueden aprovechar entre regalo y regalo, revisar el listado de los proyectos que tenemos en cartera. Algunos ya no tienen sentido, los han subsumido otros proyectos. Hay otros que definitivamente ya no son del caso tramitar por cuanto no están en condiciones, han pasado cosas que hacen que sea inoficioso tramitar algún proyecto antiguo y que no estaba tampoco en la coyuntura. Pero hay otros que sí. Entonces les quiero pedir que, ya que despachamos todo el fast track, puedan revisar este listado. Se pueden entretener como lectura en viaje, en fin, pueden revisarlo y en la primera sesión de enero podamos tomar una decisión. ¿Qué vamos a mandar para archivo y cuál pudiera ser un eventual orden independientemente de las urgencias que nos lleguen? Lo segundo es la realización de una sesión de la comisión en la ciudad más linda de Chile. Quiero preguntarles si ustedes estarían dispuestos. No se puede hacer todo en Santiago. No, por lo mismo. Ya sesionamos en Arica por el tema fronterizo. Y quisiera proponerles que al inicio... ¿Perdón? No. En Arica tenemos las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Seguridad por el tema... No sé si va a ser en Iquique por el tema Colchane. Y eso lo está convocando su colega. No, yo quiero proponerles que sesionemos en la región de Los Ríos en el mes de enero para cerrar el tema de la macrozona sur. Y podemos ver algunos proyectos allá. Si ustedes están de acuerdo, hacemos la solicitud a la mesa para que se programe, digamos. ¿Sí? ¿Qué fecha? Ustedes lo deciden. Podemos... ¿Sí? Sí, poner atención de que el 9 de enero sesiona la Comisión de Agricultura en Temuco. ¿Ya? Y me informó el senador Moreira que estaban citando a la Comisión de Relaciones Exteriores en Arica. Es probable que sea la unida. Ya, está bien. Está bien. Ya, Está bien. entonces creo que sería conveniente hablar con el senador Insulza porque era la misma fecha también. Ya. Entonces, Yo lo planteo en enero y Sí, que si para ustedes que lo están a veamos. bien, lo hacemos a nombre de la comisión y buscamos alguna fecha que nos acomode a todos. No va a ser la última semana porque es regional, es más complicado. ¿Ya? La segunda, tal vez. Explorémoslo. la segunda es el 9. Enero yo creo que tiene 5 semanas. Háganos llegar la sugerencia. Un WhatsApp, me dicen cuáles son las fechas que más le acomodan, las ajustamos para que podamos hablar con la mesa. ¿Sí? Claro. De eso se trata. Vamos a trabajar con toda la macrozona sur, vamos a pedir las instituciones en la macrozona. Muy bien. Dicho esto, y teniendo los acuerdos necesarios, vamos a... ¿No hay puntos varios? ¿No hay puntos varios? Ofrezco la palabra. Muy bien. Se va a incorporar el senador Saavedra en reemplazo a la senadora Bodanovich, que está con permiso constitucional. El senador Quintana ya llegará. Viene en camino. Muy bien. Vamos a iniciar el punto de tabla, continuando el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores, señores Durana. Perdón, se me había ido un tema, porque necesitamos plantearlo. El senador Osandón es autor de un proyecto que está en tercer trámite constitucional, que tiene que ver con el robo de cables. Pero además de eso, sus asesores legislativos han presentado 2 proyectos sucesivos sobre la misma materia, perfeccionando el primero. En ese contexto, ese primer proyecto que viene de la Cámara viene con algunas modificaciones, yo diría menores de la Cámara, pero que lo colocan detrás para que vea que estudio sus proyectos, senador. Lo colocan detrás de la modernización y actualización de los 2 proyectos que usted ha venido agregando posteriormente que están en primer trámite.
la sugerencia es la siguiente, y esto no lo hemos conversado con Juan Pablo. La sugerencia es la siguiente, que tratemos ese proyecto que está en tercer trámite, se rechace el proyecto que viene de la Cámara para darle opción a la mixta. Lo llevamos a la sala y esa es la única alternativa que tenemos de recoger las dos actualizaciones de un tema que en el norte golpea mucho, ¿no? y en el resto del país, digamos, el robo de cable hoy día es una cuestión que está alterando los servicios sanitarios, los servicios de distinta naturaleza, no solamente la provisión eléctrica. Entonces necesitamos actualizar. Si ustedes están de acuerdo, lo traemos en tabla, rechazamos lo que viene de la Cámara y obligamos entonces a constituir una comisión mixta que vamos a presidir nosotros. ¿Les parece? Senador Durana. Sí. Quisiera tocar, no sé si se puede, porque hay dos temas que tenía muy presente en relación a... ¿Sobre otro punto? Sí, otros puntos. ¿Pero usted estaría de generales. acuerdo con eso para cerrar? Sí, estoy de Ok, acuerdo. ¿estamos de acuerdo entonces? ¿Eso lo rechazamos al tiro o lo tiene que poner? No, tengo que ponerlo en tabla y lo más probable, perdón, discúlpenme, ustedes están convocados para otra cosa, pero necesitamos avanzar, está en tabla mañana. Pero como mañana tenemos un largo debate, es que por eso lo quería decir aquí, porque si estamos todos de acuerdo en rechazar, la hacemos cortita, no vamos a demorar exactamente un minuto en traerlo, lo rechazamos y lo mandamos a la sala para que se rechace allí y constituir la mixta. Y eso es todo, no hay debate. Compañero, ¿está de acuerdo? ¿Estamos? Esto de trabajar con Muy bien. la armadura. Así lo vamos a hacer entonces cuando lo tengamos. Entiendo que está en tabla para mañana. Entonces, como estábamos en duda, eran debates que nos iban a ocupar todo el tiempo, así lo hacemos. Senador Durana. Sí, presidente, solo dos consideraciones. La primera, nosotros aprobamos en comisión mixta la ley antiterrorista el cambio de locación cuando se tengan que realizar juicios y que tiene un informe negativo por parte de la Corte Suprema. Yo solo quisiera que esta comisión considerara, no para tomar la decisión hoy día, pero puede ser para la próxima sesión, frente a los hechos que fueron descubiertos de que iba a haber un atentado en Arica, justamente en un tribunal de garantía por el juicio de los gallegos. Gracias a Dios eso se desbarató, hay 3 personas imputadas y por lo tanto yo quisiera considerar de que esta información refuerza la tesis aprobada en la comisión mixta en relación a que cuando hayan juicios de estas características hay que evaluar el impacto que se provoca en cada región. Así es que básicamente para que podamos considerar en algún minuto si podemos como comisión redactar algún documento para enviárselo a la Corte Suprema en relación a estos últimos antecedentes. Y lo segundo, a mí me gustaría que pudiésemos evaluar las declaraciones hechas por el general en retiro, general Yáñez, porque nosotros como Comisión de Seguridad nunca tuvimos acceso a una posible negociación con respecto al promedio trimestral de aumento a Carabineros. Yo creo que es un tema no menor que solo un 40% tengan este beneficio y como nosotros somos parte de la ley de presupuesto y aprobamos en la ley de presupuesto este aumento considerado, yo quisiera saber en qué parte de la negociación o cuándo se generó esta conversación con el Ministerio del Interior que iba a permitir de que todos los carabineros, obviamente por la labor que ellos realizan, y también esto se pudiese extender a los oficiales de la Policía de Investigaciones, tuvieran este beneficio económico. A mí no me parece, porque hoy día la institución habla a través de de su director general titular, entonces creo que esto queda en la nebulosa. Y nosotros como parlamentarios, y además miembros de la Comisión de Seguridad, creo que no estamos en condiciones de esto tenemos que evaluar y aclararlo. Por lo tanto, también lo dejo a consideración de la comisión para evaluar si podemos hacer una citación secreta a la señora ministra del Interior y a la institución de Carabineros de Chile para saber qué significa que había un acuerdo que incorporaba a toda la institución versus lo que finalmente habría quedado en que solo se va a haber beneficiado un 40% de los funcionarios. Gracias, presidente. Bueno,
Le respondo. Evidentemente, la respuesta final no depende de nosotros. Pero en el caso de la Corte Suprema, debo recordar que lo que hace la Corte Suprema es fijar una postura. No obliga al Senado. Nosotros teníamos atribuciones para eso y, por lo tanto, se declaró admisible el hecho de que nosotros finalmente votásemos el cambio de jurisdicción. Hay un nombre técnico para eso, pero lo que quedó es que es lo que exactamente usted señala, senador, en términos de que, considerando situaciones especiales y la solicitud del fiscal a cargo de una investigación de alto riesgo, se modifique la jurisdicción del tribunal que debería tomar el caso y se radique en la región metropolitana de acuerdo a lo que la Corte Suprema defina. La Corte Suprema siguió la norma, dijo cada tribunal donde se comete el delito se hace cargo, pero lo que usted hizo tiene toda la razón. O sea, hay comunas pequeñas que no van a poder jamás asumir un juicio de alto riesgo. Y eso es lo que hoy día quedó en la ley antiterrorista que quedó allí. Pero, ojo, sí, pero la Corte Suprema lo que hace es un téngase presente. No hay una cuestión que lo defina de otra manera. Lo que pasa es que nosotros agregamos, y eso es lo que está en debate del examen de constitucionalidad, que algunos parlamentarios advirtieron que iban a hacer respecto a si eso se agregaba o no a otras condiciones y delitos. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Comunas pequeñas no están ni por cerca en condiciones de asumir un trabajo de la naturaleza que obliga en materia de seguridad como el que acaba de ocurrir en la región de Arica y Parinacota. Lo segundo, para decir, podemos plantear nuestra preocupación. Yo creo que hoy día en la tarde está la oportunidad primera. De hecho, yo tengo una solicitud de votación separada por esa misma razón, para que el Gobierno explique. Hoy día quien escribe en un medio de comunicación es un civil. Es un civil que hace un reclamo dado que en su ejercicio se habría comprometido algo. El presidente de la República en su cuenta pública habló de un 13º mes, fin de la historia. Lo que habla el el general director es de un PMG, que es distinto, en donde además se generó un lío no solamente con la PDI, sino que además con Gendarmería. Entonces, es una cuestión delicada que sería bueno que el Gobierno lo aclare. Así que yo creo que en la tarde está la oportunidad. Muy bien. Iniciamos. Vamos entonces a iniciar el proyecto cuya autoría es de los señores Durana, Sepúlveda y Bodanovich, más el señor Castor Prieto, que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Digo que modifica el Código Penal y aquí yo quisiera hacerle presente al señor Ministro de Justicia que es importante que él esté aquí. No estuvo en el debate del robo de cable y ahora tampoco en este contrabando, y estamos modificando el Código Penal. Necesitamos la opinión del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. No hay más a quien preguntarle. Si el señor Ministro de Justicia no puede venir un subsecretario. Hemos tomado el acuerdo siempre que entendemos las agendas de los ministros, que son exactamente complicadas, igual que las nuestras, pero puede venir un subsecretario en representación institucional. Necesitamos el Ministerio de Justicia aquí. Hoy día asisten la señora subsecretaria de Salud Pública, doña Andrea Albagli, más su asesora legislativa, doña Natalia Arévalo, del Servicio Agrícola Ganadero. Qué bueno que viene el director nacional, es un tema que le atañe directamente a la institucionalidad. Se excusó el ministro, nos parece bien que esté el director del SAG, don José Guajardo, más la jefa de la División Jurídica, doña Andrea Collao. De la Sociedad Nacional de Agricultura se excusó don Antonio Walker. Entiendo que va a estar conectado, no sé si por Zoom. Sí. El fiscal don Manuel Ignacio Hertz. De la Asociación Gremial de Productores de Huevo de Chile está el presidente don Ignacio Correa. Perdón. Leí mal porque sí me lo tenía subrayado. No, se excusó el presidente, pero está el gerente general, don Patricio Curte, y el asesor don Hernán Rojas. Y de la Federación Nacional de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta de Chile está su presidente, don Víctor Catán. Sean todos muy bienvenidos. Ya mencionamos las excusas, vamos a insistir con el Ministerio de Justicia. Muy bien.
¿Cómo quieren partir? Porque si quieren partimos por el orden, partimos por el Ejecutivo con la subsecretaria. ¿Ya? Pero con tiempo, presidente, porque nos dé el tiempo. Sí, tenemos. ¿Hasta qué horas tenemos, secretario? Sí, muy bien. Con 15 minutos de exposición, que es lo tradicional, perfectamente podemos lograr el objetivo. Recordemos que en la sesión pasada, y esto a modo sencillamente recordatorio, por esa razón están los privados aquí. Porque el proyecto parte de una preocupación que fue expresada por una funcionaria del SAG y por el senador Durana en una sesión de la comisión en Arica y Parinacota. La funcionaria del SAC dijo, hemos detectado de enero a la fecha, habían pasado apenas un par de meses, 420 toneladas de alimentos con plagas. No eran totales, eran los con plaga. Y con presencia mosca la fruta, que lo que hace es dejar sin nada a los agricultores de la región, por cuanto el SAC tiene que hacer su pega. Y eso no solamente es la detección de la mosca y tratar de eliminarla, sino que también de todos los frutales y frutas que están afectados. Por lo tanto, dejan en una condición muy precaria a los productores. Pero cuando vamos adentrándonos en esto y tenemos opiniones de aduanas en que solamente ven el tema tributario, de impuestos internos en que les preocupa el tema tributario del contrabando, porque ya no solamente sabemos que son el ingreso con plagas, sino que son los miles de toneladas que están ingresando a abastecer los mercados del norte grande, y ahí nos llevamos una sorpresa, porque nos informaban que más de 1 millón de bandejas de huevos o de cajas de huevos han ingresado hasta la región de los lagos. Entonces, la pregunta es, y por esa razón invitamos al Ministerio de Salud Pública, ¿cómo hacemos que esto no sea solamente un problema de contrabando por cuestiones tributarias? ¿Cómo hacemos para que esto no sea solamente un problema que pueda afectar la producción nacional? O sea, si el contrabando de huevos llega hasta la región de los lagos, no solamente la mosca, la fruta, puede llegar hasta la región de Aysén, sino que tenemos hoy día las puertas abiertas para que ingrese cualquier cosa, y con esto, particularmente con la producción frutera, estamos hipotecando nuestra condición exportadora del segundo producto después de los minerales. Y eso es grave. 12.000 millones de pesos, informaba un funcionario del SAG en la sesión pasada, que costó la última campaña mosca a la fruta en el norte. 12.000 millones. Y una plaga extendida va a costar no solamente eso, sino que cuesta el prestigio de Chile para exportar. Por esa razón fue que nos desconcentramos del tema principal del proyecto, que era la puerta norte, Arica-Parinacota, y vemos que es un problema nacional, ¿no? Por lo tanto, el proyecto empieza a tomar esa forma. Y en el contrabando, entonces, cuando tenemos alimentos que se empiezan a repartir, porque el control fronterizo de la frontera interna además está descolocado, están sobre la ruta principal, y en la sesión pasada nos informaban que hay caminos importantes por el cual transitan los camiones viniendo de la región de Tarapacá que no son custodiados, que están fuera del control. Entonces, ¿qué sacamos de tener un control? Para controlar la circulación de productos que entran por una región, si la que sigue no tenemos el mismo control. Entonces tenemos una permeabilidad dentro de nuestra necesaria fortificación de las fronteras y evitar el contrabando. Y ahí entra entonces a tallar también el consumo, porque ya sabemos, por los pasos no habilitados y habilitados, donde ya tenemos antecedentes de contrabando y corrupción, que lo estoy colocando en contexto, hay invitados nuevos, lo que estamos teniendo es el ingreso de medicamentos no autorizados, de plaguicidas no autorizados, que no se venden en Chile, y que de ser detectado contenido en carnes o vegetales nos puede complicar las exportaciones. Es así de importante. Señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto saludarlo el día de hoy, y por su intermedio también saludar a todos los honorables senadores de esta comisión. Quiero también agradecerles la consideración de habernos invitado a poder dar nuestra opinión y compartir con ustedes parte de la experiencia que tiene el Ministerio de Salud en esta materia. Y también quisiera agradecerle particularmente por haber recibido la sesión anterior a las profesionales del Ministerio de Salud, dado que lamentablemente yo en esa situación no pude estar presente, pero estoy muy contenta de sí poder estar presente hoy día para poder tener esta conversación con ustedes. En esta breve intervención, que voy a acotarme a los plazos que me han mencionado,
voy a referirme como comienzo, como introducción, muy brevemente a cuáles son las competencias y las funciones del Ministerio de Salud relacionado a la enfermedad animal y para después, en base a eso, poder contextualizar cuál sería nuestra percepción con respecto a este proyecto de ley que se está conversando en esta instancia. Para eso quiero comenzar por una breve y muy general distinción, y eso es que cuando consideramos una enfermedad animal o alguna afectación agrícola, esto puede circunscribirse a tanto a la enfermedad animal o a la plaga, o puede traspasar y transformarse en una afectación a la salud de las personas. Cuando estamos frente a una situación que afecta a la enfermedad animal exclusivamente o que tiene una afectación agrícola exclusivamente, estamos hablando de materia de regulación y de funciones del servicio agrícola ganadero. Pero cuando estamos hablando de que aquellas afectaciones pueden transmitirse a la salud humana, entonces ahí sí, nosotros como Ministerio de Salud tenemos responsabilidades asociadas al respecto. A esto me refiero con las enfermedades zoonóticas y vectoriales, que son las enfermedades que son transmitidas a las personas, tanto por animales como por vectores, por ejemplo, mosquitos, zancudos. Entonces voy a mencionar solamente algunos ejemplos, como lo son la enfermedad de Anta, que es transmitida por los roedores, que es el reservorio del virus Anta, como la rabia, que es transmitida tanto por murciélagos como también por caninos, la enfermedad de Chagas, que es transmitida por la vinchuca como vector, y también dentro de las enfermedades vectoriales, las enfermedades que son transmitidas por los mosquitos de interés sanitario, como lo son Aedes aegypti y Anófeles, que pueden transmitir Aedes aegypti las enfermedades de fiebre amarilla, chikungunya, zika y dengue, y Anófeles que puede transmitir la enfermedad de malaria. En todas estas áreas, como Ministerio de Salud, tenemos una serie de programas de control y de prevención que trabajan con tres grandes funciones, que las voy a categorizar así para poder describir el trabajo que hacemos como Ministerio de Salud. En primer lugar, el trabajo que hacemos con la vigilancia. Tenemos una vigilancia en personas que está basada sobre el decreto número 7, que es el que establece cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria. Esto quiere decir que hay un listado de enfermedades que son transmisibles y que por ende es obligación de cualquier prestador de salud, tanto público como privado, notificarlas cuando esté en presencia de dicha enfermedad, ya sea, depende de la enfermedad que estamos hablando, esa notificación obligatoria puede ser ante la confirmación diagnóstica o ante la sospecha diagnóstica, para tener un sistema de vigilancia lo más sensible posible. En esa vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria está, por ejemplo, la rabia, la brucelosis, la leptospirosis, el hantavirus, el dengue, la enfermedad de Chagas y otras. Hay un listado de varias enfermedades. Otra de las funciones que tenemos en materia de vigilancia epidemiológica es la identificación de riesgos emergentes. Esto quiere decir detectar nuevos riesgos sanitarios que no hayan estado identificados previamente, y esto tiene distintas fuentes de información. Una de ellas, por ejemplo, es nuestro vínculo con los organismos internacionales que nos levantan alertas cuando hay riesgos dentro de la región que pudiesen transformarse en un riesgo también para el territorio nacional. Por ejemplo, este año, el 2024, en julio, la OPS levantó una alerta por un aumento del riesgo de la fiebre de Oropuche, que también es transmitida por un vector que no está presente en nuestro territorio nacional, pero es una de las fuentes que tenemos de información para saber a qué estar atento para continuar la vigilancia en caso que se detectara el ingreso del vector, por mucho que hoy día no esté presente. Y también tenemos sistemas de alerta temprana, donde estamos haciendo una vigilancia y un monitoreo ambiental constante. Por ejemplo, les mencionaba el vector de Aedes aegypti, que tenemos presencia de este vector tanto en Chile insular, en la isla de Pascua, y también tenemos la presencia de este vector en Arica y también en Valparaíso, en Chile continental. Es por esto que tenemos, de hecho, una alerta sanitaria vigente de hace aproximadamente unos 2-3 años, que hemos estado extendiendo en el tiempo porque hemos seguido ante la presencia de nuevos hallazgos vectoriales
y esto en el contexto, como le decía, de la vigilancia ambiental. Una de las maneras que hacemos esto, en este caso específico como ejemplo, es que se sitúan lo que se llaman como ovitrampas, que funcionan como criaderos que en caso de que estuviese el vector en la cercanía, se pesquisaría en estas trampas para entonces poder tomar las medidas de control que se requieren asociadas a esto. También tenemos una línea de trabajo importante en la prevención. Dentro de esto, una de las líneas más estratégicas es la educación sanitaria. Volviendo al ejemplo de la Aedes aegypti, tenemos la educación sanitaria, por ejemplo, para evitar los criaderos potenciales del vector. A esto nos referimos a cualquier recipiente que puede almacenar agua por un periodo de tiempo suficiente para que se dé el ciclo completo de la reproducción del vector. Y esto lo hacemos a través de juntas de vecinos, y también tenemos en algo similar educación sanitaria, por ejemplo, en tenencia responsable de mascotas, de animales de compañía, para prevenir enfermedades que son más presentes en el sur de Chile, como por ejemplo la hidatidosis, que es una enfermedad que es transmitida por los animales de compañía. Esto con un enfoque de una salud que es considerado como un enfoque que considera de manera integral la salud animal, la salud humana y la salud ambiental, dado que no somos indiferentes del entorno en el que habitamos. En términos de control, tenemos distintas acciones frente a los brotes o casos de enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo que me permite ilustrarlo, en el caso del hallazgo vectorial de la Aedes aegypti se toman medidas de control vectorial. Eso quiere decir que una vez que hay un hallazgo, se establece se define un radio, una zona territorial alrededor del hallazgo que depende cuánto es la distancia del comportamiento del vector en cuestiones distintas, si es que estamos hablando de anófeles, así que estamos hablando del Aedes aegypti, y en esa zona se hace un control vectorial haciendo inspección domiciliaria, haciendo control químico de todos los entornos, como también, por ejemplo, se hace ese mismo acciones de control y de perifoco, por ejemplo, ante el hallazgo de un murciélago que, si se testea, se dé positivo al virus de rabia. Y otra línea importante de trabajo que tenemos como Ministerio de Salud para el control de riesgos y amenazas vectoriales y zoonóticas es el desarrollo de lineamientos técnicos y normativos para aquello. Y como por ejemplo, el año pasado actualizamos nuestro reglamento de neumáticos, que es el que dictamina las características con las cuales está permitido ingresar neumáticos al territorio nacional, dado que es una de las vías por las cuales puede ingresar el vector que efectivamente en la zona norte, en Arica particularmente, y también en la región de Valparaíso, el punto de mayor riesgo para el ingreso vectorial son justamente los pasos fronterizos terrestres, y es por eso que es importante el control y las características de los neumáticos donde en parte se introduce el vector. Hago referencia a lo vectorial solamente para dar un ejemplo de las distintas medidas, pero cuando hablamos de enfermedades zoonóticas y vectoriales hay otros elementos de control que son relevantes y otras enfermedades que también son importantes considerar. Yo solamente estoy mencionando esto para poder ejemplificar nuestras funciones. En vista de todo lo anterior, para referirme al proyecto de ley, es de nuestra opinión como Ministerio de Salud que este proyecto, al proponer tipificar y sancionar la internación o la introducción de enfermedades al territorio nacional, y al ser que algunas de estas enfermedades animales puedan también afectar a la salud humana, es que nos parece que este cambio legal puede ser considerado como un instrumento adicional que vaya a favorecer la protección para la salud pública cuando estas enfermedades animales estemos hablando de zoonosis o enfermedades vectoriales. Esto porque nos parece que la tipificación de estas conductas como delitos lo que puede tener como consecuencia es fomentar la adopción de medidas preventivas y desincentivar las conductas negligentes como, por ejemplo, el tráfico ilegal de animales o el incumplimiento de normativas sanitarias como algunas que yo les daba a modo de ejemplo. En términos muy generales, nos parece que, volviendo a esta distinción entre la enfermedad animal versus la enfermedad animal que puede ser considerada una zoonosis, es decir, con impacto en la salud humana, sí queremos hacer la mención que el proyecto de ley solo se refiere a aquellas enfermedades animales y plagas vegetales. No hace mención a vectores
y por ende al posible impacto que pudiera tener en la salud humana. Entonces nos parece que este proyecto tiene el potencial de favorecer la salud humana porque dentro de aquellas enfermedades animales, algunas de esas pueden ser una amenaza para la salud pública, pero sería una manera de reforzarlo si se pudiese explicitar también las amenazas a la salud humana desde las enfermedades zoonóticas y la transmisión por enfermedades vectoriales. Pero como conclusión, señor presidente, ya para cerrar, a nosotros como Ministerio de Salud vemos de buen modo este proyecto de ley, dado que le entregaría mayores facultades de control para la protección de la salud de las personas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Debo aclarar que este proyecto lo único que hace es agregar una condición a la ley vigente. La ley vigente establece penalizaciones respecto de la propagación y este proyecto lo único que hace es agregar la internación. Y ahí en donde entonces entramos en el concepto del acceso al país. No es más que eso, por lo tanto yo creo que hasta nos vamos a saltar el Ministerio de Justicia si no quiere venir. ¿Ya? Muy bien. Le ofrezco la palabra al director del SAG, hasta por 15 minutos. El senador Sandón está muy preocupado del tiempo, él es nuestro cronómetro. Señor presidente, saludarlo y por su intermedio saludar a los senadores y a los colegas y a las autoridades del sector privado también que se encuentran acá. Trataré de cooperar al senador Sandón, siendo muy breve en mi alocución. Pero igual seremos breves porque ya hemos participado de otra... Gracias. Sí, solamente decir que ya esta es la tercera participación que hemos tenido acá. No pude participar la anterior, pero ustedes saben muy bien, nuestra jefa de jurídica y exdirectora nacional tiene todas las competencias también para poder participar de la actividad, así que eso no es un problema. Solamente decir que estamos muy de acuerdo con el tenor general de endurecer las penas, las sanciones para este acto ilícito que implica el ingreso ilegal de productos a nuestro país. Para el SAG es una gran complejidad. Este año hemos hecho esfuerzos muy importantes. El año pasado tuvimos incautaciones de más de 1.000 toneladas. No estamos hablando de 1.000 kilos, estamos hablando de más de 1.000 toneladas de productos que ingresaron a nuestro país desde distintos lugares, no solamente de la zona norte, sino que de distintos lugares. Este año, con todas las medidas que hemos tomado, ha disminuido casi a la mitad, cerca de 500 toneladas, pero siguen siendo una cantidad tremendamente grande y que nos ocupa permanentemente. Creemos que el aumento de las sanciones es la forma de desincentivar este ilícito y por ello, más allá del cambio, ¿no es cierto?, en la tipificación de ingreso de una plaga, ¿no es cierto?, nosotros queremos incluso a nivel nuestro ir más allá y tipificar también el transporte ilegal dentro del país de algunos productos, porque muchos de ellos es muy difícil, y ahí le voy a dar la palabra enseguida a nuestra fiscal para referirse a eso. Tipificar el ingreso de un producto a Chile no es un tema fácil. Entonces, muchas veces, ya el producto estando dentro del país, ¿cómo decir que ingresó? Entonces, ahí ya técnicamente nuestra abogada se referirá al tema. Creo importante también, y agradezco mucho a nuestra subsecretaria su mención a lo que tiene que ver con salud humana, porque claramente nosotros enfocamos el tema hoy día, está muy en boga lo que es mosca de la fruta, ¿no es cierto?, y que tiene un efecto productivo, social, porque son muchas personas las que viven de esta área y son muchos los ingresos que tiene nuestro país. El día nomás veíamos el ingreso de la cereza a China y que es una fiesta y son una cantidad tremenda de millones de personas que vive de esto. Sin embargo, en el ámbito pecuario, yo siendo médico veterinario hago el énfasis porque es el área que más manejo, pero hay enfermedades, por ejemplo, como influenza aviar, que la tuvimos acá y que sabemos el impacto que tuvo y que hoy día lo tiene Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá y está puertas de poder llegar a Chile y es también constituida de una zoonosis. Y en Estados Unidos tenemos casos humanos que se han presentado. Entonces, comparto la visión que tiene la subsecretaria. Tenemos peste porcina africana en el continente, tenemos en todos los países de América, menos en Chile, el gusano barrenador del ganado, que no es muy conocido, pero está en todos los países de América. Y nosotros estamos conteniendo ahí que no entre a Chile. Y realmente hacemos esfuerzos muy grandes.
anemia infecciosa equina, para los que les gustan las carreras de caballo, se nos metió en el club hípico, tuvimos que sacrificar 18 caballos y afortunadamente fueron eso porque habían más de 1.800 caballos en riesgo. Solamente porque alguien ingresó caballos que venían con la enfermedad a nuestro país. Y está claro que eso ocurrió. Entonces hicimos un sistema de encierro rápido, hicimos el diagnóstico, el análisis, pero costó 18 caballos de carrera el tema. Puede haber sido grave, mucho más grave. Lo conversaba recién también con la subsecretaria, hay un tema que también compartimos y que tiene que ver con el ingreso de ketamina, que es un fármaco de uso médico veterinario para anestesiar animales de todo tipo, pero que hoy día sabemos que es una droga muy apetecida por el narcotráfico para transformarlo en otras drogas, tutsi y otros productos que están envenenando a nuestros jóvenes, a nuestra gente. Entonces, este proyecto, más allá de un tema productivo, tiene que ver con un tema social, un tema humano, un tema que nos convoca a todos. No quiero extenderme más, señor presidente, pero le pediría si puede nuestra abogada ver la parte más técnica y ver este tema que para nosotros es importante, que tiene que ver con el ingreso, transporte, que creo que ahí es donde tenemos quizás afinar algunos puntos. Muy buenos días, saludar a los distinguidos senadores que nos acompañan. Bueno, efectivamente ya hemos participado en las 3 últimas sesiones y cada vez hemos ido enriqueciendo esta discusión. Me parece muy importante. La sesión pasada estuvimos con las profesionales de salud, también vimos el tema con aduana y eso nos hace reforzar la idea que ha mantenido el Servicio Agrícola y Ganadero en salirse de la figura de contrabando y enfocarse en que el objeto de protección para el SAC es el patrimonio fitosanitario. Entonces, desde ahí poder, con nuestras facultades y ojalá potenciarlas, poder contener el tema de las plagas y enfermedades que pueden estar aumentando a raíz de este ingreso ilegal. Entonces, hemos hecho distintos estudios normativos dentro de la misma ley del SAC y de específicamente protección agrícola, el decreto ley 3.557, y nos hemos dado cuenta que efectivamente nosotros tenemos grandes competencias en torno a la fiscalización y qué es lo que los funcionarios hoy día hacen en Arica y Iquique principalmente, elaborando todo un sistema y una estrategia para determinar por dónde van a ingresar, por dónde van a pasar y hacer efectivamente una ruta de fiscalización. Ahora, judicialmente se nos empieza a complicar cuando se presenta una denuncia o se pide presentar, porque efectivamente es difícil para nosotros, así como está redactado el Código Penal, probar el que propagar una enfermedad. Lo hemos dicho otras veces. Efectivamente, nosotros le hacemos, tomamos las muestras, podemos establecer que tiene una plaga o una enfermedad determinada, pero los plazos ya se nos empiezan a extender, el Ministerio Público suele archivar y es difícil encontrar el interés comprometido, que es lo que pide, de alguna manera, hay que entender que el derecho penal es como de última ratio, entonces hemos sostenido reuniones con justicia y ellos mismos nos han dicho que la idea es avanzar en nuestras propias facultades fiscalizadoras. Y en ese sentido, en donde nosotros vemos que este ingreso es complejo de probar porque no podemos hacer una presunción de que el que pillemos nosotros sin los documentos podríamos decir que ingresó ilegalmente. Sí hemos avanzado en el transporte, que nos parece que es un hecho puro y simple y al no tener la documentación que acredite su tenencia legítima, podamos, una vez levantada el acta de nucicitación, idealmente poder retener el camión y con eso hacer que efectivamente sea una acción disuasiva. Hoy día se descarga mucha fruta, hay camiones, frutas y verduras, hay camiones completos que tienen muchos kilos, entonces también significa un costo de todo el punto de vista, desde la acción fiscalizadora, incluso con la destrucción, porque la destrucción también implica un costo. Básicamente las frutas efectivamente se tiran a una zanja y se inutilizan, pero sí observamos problemas con frascos de plaguicida, por ejemplo, que esos tienen otra manera de denaturalizarlo.
Y bueno, y en eso hemos ido avanzando, hemos sostenido reuniones con Sexpress, DIPRES, en Minagri, y efectivamente, hay que decirlo, tiene un costo. Por eso hemos visto con DIPRES, tiene un costo, hoy día tiene un costo para Arica, y ese costo no ha sido problema porque como estamos con una plaga vigente, que es la mosca de la fruta, podemos acceder a los recursos de emergencia para controlar y hacer más efectivo. Pero la idea del SAC es que esto pueda transformarse en algo permanente y que nosotros tengamos controles de carretera y barreras sanitarias que puedan mantenerse en el tiempo y no solamente cuando estamos en una posición de emergencia. Eso por este lado. Muchas gracias. Le voy a ofrecer la palabra a continuación al presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta de Chile, don Víctor Catán. Muchas gracias, senador Flores. Muchas gracias a los senadores pertenecientes a esta comisión. Bueno, la fruta se ha transformado en los últimos años en un gran aporte para el país, no solamente en términos económicos, sino que sociales. Le da vida a una parte importante de localidades que giran en torno de ella y también a otras actividades económicas que están relacionadas. Bueno, este tema a nosotros nos duele y nos preocupa mucho porque pone en jaque nuestra actividad. El solo hecho, la detección de la mosca de la fruta, tiene un costo para el Estado, como lo dijo alguien por ahí, de más de 20.000 millones de pesos. Pero hay que sumar cuánto es lo que perdieron los productores, que se les requisó la fruta, que se les incautó, se enterró y no tuvieron ningún pago. Y esos agricultores principalmente están en localidades donde hay pasos habilitados. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Cuáles son los inconvenientes que vemos? Primero, alguien mencionó por ahí si el SAC hacía su trabajo. Y la pregunta es la siguiente: ¿sus funcionarios tienen la seguridad para poder controlar? ¿Tienen la dotación? ¿Tienen la posibilidad de hacer distinción de pasos regulados o pasos ilegales? ¿Se considera como agravante el ingreso de productos por pasos ilegales en las sanciones? La segunda pregunta que hago: ¿el SAC puede confiscar o solamente controla, y una vez controlada y sacada la multa, ese decomiso sigue su curso y sigue el vector estando en posibilidades de generar afectaciones? El valor de las campañas de erradicaciones, como recién lo mencioné, es bastante alto. Es más barato la prevención, es más barato poder tener los pasos controlados que una campaña de erradicación. Pero no nos debemos enfocar solo en la mosca de la fruta. En los últimos años hemos tenido otras pestes cuarentenarias que nos han costado mucho trabajo. Drosophila Suzuki, Trips de California, entre otras. En el Paso de los Libertadores el año pasado tuvimos un foco de dengue. La subsecretaria podrá corroborarlo. Y en ese paso, que es el mayor puerto terrestre de Chile, está construido y habilitado para poder controlar 900 camiones aproximadamente diarios y pasan 2.000. No tenemos capacidad de control. Tenemos un escáner, no sabemos si ese escáner funciona correctamente, no sabemos si la dotación del SAC es la correcta, no sabemos si las multas que se logran aplicar se pagan. Según la información que tenemos, es muy bajo lo que eso sucede. Por lo tanto, nosotros venimos a felicitar que esta comisión pueda hacerse cargo del tema penal para poder sancionar este tipo de ilícitos. Pero les queremos plantear algunas cosas. Aquí debiera también estar sentado el Ministerio de Transporte. ¿Por qué el Ministerio de Transporte? Porque supongo que la aduana tiene relación con el tema de los camiones, donde se sitúan. Si ustedes visitan la zona de Concagua, los camiones están en la calle. Si visitan Arica, senador, la mitad de los camiones están en la calle, no hay parqueadero. Aquí tienen el mejor ejemplo a un par de kilómetros, aquí en Valparaíso, el CIAL, que funciona con el puerto, donde están ordenadamente los camiones en una zona de resguardo, bajan al puerto, bajan su carga y salen. Bueno, eso en otros lugares no funciona. Finalmente, quisiéramos incluir algunas cosas, si es posible, y me lo permite por su intermedio, senador, es en el tema de la fiscalización. Un fiscal de dedicación exclusiva, una unidad de foco por región, que un solo fiscal maneje la información, la verdad que es muy difícil hacer entender a distintos fiscales de qué estamos hablando. Segundo, dentro de las policías,
porque aquí hay un contrabando, hay una actividad ilícita. No solamente estamos hablando de una persona que entró, como años atrás, una embajadora de Francia o alguien del consulado de Francia que entró con una manzana y quiso pasar al país. Estamos hablando de gente que hace un negocio ilícito trayendo frutas del norte, por el norte de Chile, llegando hasta Nueva York, hasta La Vega, principalmente frutas tropicales y frutas que muchos de ustedes probablemente no conocen. Así que nosotros creemos que necesitamos que exista una unidad de foco a través de la Fiscalía, a través de las policías y, lógicamente, las sanciones que corresponden. Y respecto a las sanciones, estamos absolutamente de acuerdo con el SAC, que el SAC debe tener la capacidad de fiscalizar tanto la carga, retener los camiones y las licencias de aquellos choferes internacionales que deliberadamente ingresan productos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Víctor. Estamos tomando nota y además queda registrado. ¿Por qué? Porque después lo que esperamos es hacer las modificaciones de este proyecto original, que lo que hace es lo que comenté al principio. O sea, no solamente propagar, sino que internar. Después veremos con las indicaciones y ahí tenemos que fijar un plazo, espero que lo fijemos ahora, para hacer algunas correcciones, algunas adiciones al presente proyecto, y eso creo que es importante hacerlo con el SAG, por lo que acaba de decir. Hoy día, lo señalaron la semana pasada, que el gobierno estaba estudiando una manera de cómo ampliar el sistema de penalización. Para terminar con la exposición y después hacemos una ronda, quiero ofrecerle la palabra al señor gerente general de la Asociación Gremial de Productores de Huevo, don Patricio. Gracias, señor presidente. En nombre de la Asociación de Productores de Huevos, agradecemos mucho invitarnos a esta sesión y, en especial, el incluir el tema también de los huevos, en nuestro caso, en un proyecto que originalmente era para, básicamente, mosca de la fruta, ¿no es cierto? Si uno ve un poco el tenor del artículo. Entonces, muy visionaria la Comisión en el sentido de darse cuenta que el problema es mucho mayor que el que se estaba considerando originalmente. Ya se ha dicho muchas de las medidas que nosotros compartimos, digamos, que ha mencionado el SAC, los productores de fruta. Más adelante le vamos a pedir al doctor Rojas que precise un poco más cuál es nuestra posición y nuestra sugerencia respecto al proyecto. Pero decirles que efectivamente esta situación no es una cuestión puntual de presencia, de internación de un producto. Hay un comercio ilícito que es de crimen, digamos, de crimen organizado de alguna manera, que es lo que se está presentando, y que está muy bien radicado aquí en la Comisión de Seguridad, porque es un tema de seguridad nacional. Hay que tomar en cuenta, nosotros tuvimos una reunión ayer con representantes de acá de la zona regional sur, digamos, de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, y la situación se presenta también en Argentina y en Perú. Países que sufren una internación muy indebida. Entonces, realmente es un problema donde están involucrados asociaciones ilícitas, digamos. No es una cuestión puntual, digamos, que se presente. Nosotros hemos tenido a nivel de nuestra asociación reuniones con los productores, especialmente de la zona norte del país, donde han explicado cuál es el daño que se produce. Hay una amplia colaboración dentro de lo posible del Servicio Agrícola y Ganadero con los productores de huevos. Han tomado una serie de medidas, por ejemplo, marcar los huevos, que se han seguido las indicaciones de las sugerencias del SAC. Sin embargo, estas mafias están bien organizadas, incluso ahora los huevos, por ejemplo, se timbran. Los timbran los productores con su propia marca y, bueno, los timbres ahora se están también imitando. Entonces, la organización mafiosa, digamos, de alguna manera también está marcando los huevos. Entonces, es difícil el control. Decirles también que está el riesgo, como ya se ha indicado, de reingreso de influenza aviar a nuestro país. Está muy intenso en Estados Unidos, ya en Colombia a nivel de traspatio se ha vuelto a detectar en la misma zona donde se originó todo el caso de influenza aviar que tuvimos en la costa Pacífico. Bueno, ese mismo sector ya tiene presencia de influenza aviar, esperamos que ojalá no ingrese, estamos en mejores condiciones, mucho mejor preparados, sin embargo no hay nada seguro. Entonces está el riesgo de influenza aviar, hay enfermedades que Chile está libre, como Newcastle, que sí están presentes en países como
como Perú o Bolivia, y tener en cuenta que si bien no está presente la influenza aviar, Chile, Argentina se han declarado libres de influenza aviar después de un gran esfuerzo, pero estos otros países no. Entonces, realmente estamos en una situación de alto riesgo en la cual se requiere un mayor control. Y lo que más interesa es el patrimonio fitosanitario del país, y en eso totalmente comprometido. Aunque los huevos no se exportan, el efecto al país y a nuestra economía interna y nuestra actividad interna es muy relevante. Señor presidente, eso queríamos comentar, pero por su intermedio dar la posibilidad de que el doctor Hernán Rojas nos dé un poco más de detalle de cómo vemos el tema y qué sugerencias podemos dar. Muy bien, don Hernán, le ofrezco la palabra. ¿Aló? Ahí sí. Gracias, señor presidente. Los saludo a usted y a todos los senadores presentes y al resto de los participantes. Solo algunos puntos para recalcar lo que ha dicho el gerente. Primero, este es el ingreso de huevos ilegales no solamente ocurre en pasos no habilitados, sino que también en pasos habilitados. Eso es una constatación que nosotros hemos visto en los últimos años. Esto ocurre principalmente por el norte, en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y el ingreso ocurre hace varios años y ha ido creciendo año a año. Ha sido muy buena la labor del SAC, ha aumentado las intercepciones del SAC, pero también nosotros hemos visto que han aumentado los ingresos. Más de 1 millón de huevos ingresaron el año pasado, o sea, de los detectados por las autoridades. Nosotros no sabemos si eso se multiplica por 5, por 10, no sabemos por cuánto no se están detectando. Solo se han detectado 1 millón de huevos en el último año. Estos huevos tienen distintos orígenes, principalmente de Bolivia, también hemos visto de Perú, y hay algunos que no sabemos de dónde vienen, pero principalmente de esos dos países. Estos ingresos, nosotros hemos visto huevos a lo largo de todo Chile. Los socios de Chile Huevo han detectado presencia de huevos importados, algunos marcados, no marcados, en varios locales a lo largo de Chile, en mercados, centros de acopio, ferias libres, negocios, incluso venta directa. Estos huevos no solamente se venden en forma directa, sino que se mezclan muchas veces con huevos nacionales, se colocan en envases nacionales y se blanquean. Por lo tanto, el problema es mucho mayor, muy difícil de detectar si uno no lo hace más cercano al origen o en el transporte, como decían los colegas del SAC. Estos huevos, en general, son transportados por largas horas en camión en condiciones de altas temperaturas, no en condiciones higiénicas, por lo tanto, se pierde esta condición de frescura del huevo y no sabemos tampoco los riesgos que siguen hacia adelante en la cadena. ¿Cuáles son los problemas que nosotros vemos con el ingreso de estos huevos? Por supuesto, el no pago de impuestos ni permisos, distracción de la autoridad. Nosotros quisiéramos que el SAC pudiera seguir concentrando las labores más importantes, tiene que estar fiscalizando, aumentar la fiscalización. Competencia desleal, en general estos son productos de muy bajos precios, o sea, son de bajos precios, se rematan y es una competencia desleal. Desprestigio del producto, porque muchas veces este producto sale malo por las condiciones, entonces desprestigia el huevo y también es una competencia desleal. Y fundamentalmente lo que llama este proyecto, que son riesgos para la salud de las personas y riesgos para la salud animal. Esos son los riesgos que generan este producto. Ahora, ¿por qué son riesgos? Porque estos huevos provienen o podrían provenir de granjas infectadas con enfermedades, que no se sabe de dónde vienen. Puede ser una granja, pueden ser varias granjas, no se sabe de dónde vienen. O sea, es mucha la incertidumbre del origen. Pueden venir de granja infectada sin ser detectados. Los huevos pueden venir contaminados con enfermedades como influenza aviar o enfermedad de Newcastle, que podrían afectar aves en Chile, pero también podrían venir infectadas de salmonela, que afectaría no solamente a aves, sino que a las personas. Por otra parte, bueno, lo dije, estos huevos pueden vehiculizar estas enfermedades. Estos agentes infecciosos pueden sobrevivir en la cáscara del huevo o en el interior del huevo por varios días, incluso semanas, podrían sobrevivir. Y esa sobrevivencia de estos huevos contaminados, si se exponen a aves silvestres o aves domésticas en Chile, podrían infectar aves en el país y generar un brote de la enfermedad. Y todos sabemos lo que significa un brote de influenza aviar, aquí lo ha dicho muy claramente el SAC. Yo quiero señalar, señor presidente, que es tan importante el tema sanitario que la Organización Mundial de Salud Animal, la OMSA, y el SAC en sus requisitos
establecen que los huevos deben provenir de países, zonas o compartimentos libres de la enfermedad. O sea, es tan evidente científicamente la posibilidad de transmitir estas enfermedades que se colocan como los requisitos de importación de estos productos. Por lo tanto, no estamos hablando de una exageración, sino algo que tiene respaldo científico. Ya hablamos de los brotes de influenza aviar. Este sector, por lo menos el de productor de huevos, se vio afectado con 5 brotes, fueron tremendos, son 5 empresas que le afectó mucho económicamente, la mitad de ellos quebraron y el resto de los productores tuvieron que aumentar sus costos de prevención de enfermedades. Pero aquí, ojo, que no estamos hablando, para efecto de las aves, señor presidente, no solo estamos hablando de los riesgos de los huevos, sino que estamos hablando de otros productos de origen avícola que podrían poner en riesgo la avicultura. Estamos hablando de carne, estamos hablando de gallos de pelea, estamos hablando de aves vivas. Nosotros tenemos evidencia que han habido ingreso ilegal de esos productos. Posiblemente no en la cantidad, no ha sido detectado porque es más difícil que los huevos, pero esos son también productos que pueden vehiculizar estos agentes infecciosos. Reitero la alta incertidumbre que genera, porque tampoco es fácil identificar los riesgos exactos. Sabemos de dónde vienen en general, sabemos que podrían venir infectados, no sabemos exactamente por dónde entran, sabemos que están moviéndose en el interior del país, por lo tanto también hay mucha incertidumbre. Finalmente, ¿cuál es la posición frente al proyecto? Chile Huevo está absolutamente de acuerdo con el proyecto, lo encontramos relevante, felicitamos la iniciativa. Creemos que esto obviamente tiene que ser complementario con el fortalecimiento de las instituciones públicas como el SAC, aduanas, el Ministerio de Salud. Y lo que sí queremos incorporar una discusión, o sea, una moción, tenemos una propuesta de redacción, señor presidente, es que en el caso particular de los huevos, pero podría ser también en vegetales, el tema no es solamente la internación o propagación de los agentes, sino que el producto per se. Ese debiese ser la sanción, al ingresar productos. Porque, primero, no es fácil siempre poder detectar el agente, y particularmente estamos hablando de virus. Señor presidente, usted sabrá que es mucho más difícil poder detectar un virus en un huevo. Hay un tema de muestreo, de facilidad de muestreo. Entonces, como lo hacen otros países que tienen altas exigencias en bioseguridad, como Australia, Nueva Zelanda, se sanciona el ingreso ilegal de los productos y, por supuesto, transporte, que parece una buena iniciativa, comercialización de los productos, no solamente de la detección de los agentes. Esa es nuestra posición y estamos dispuestos, señor presidente, a entregar muchos más argumentos al respecto. Nos parecería que reforzaría mucho más y daría una señal clave. Finalmente, nos parece muy importante, posiblemente no es parte del proyecto de ley, pero el tema del seguimiento de las cargas. El 100% de las cargas debiesen ser destruidas, debiesen ser detectadas y destruidas, ojalá de la forma más rápida y eficiente posible, porque si nosotros estamos sospechando que tienen agentes infecciosos, eso tiene que ser eliminado de inmediato. No pueden quedar a la intemperie y expuestas las poblaciones en riesgo. Eso es, señor presidente, la posición. Muy bien. Sí, lo tengo claro. Mire, señor secretario, me ha hecho llegar un papelito con una instrucción precisa y perentoria. Pide si pueden hacer llegar las presentaciones. Si ustedes tienen un PowerPoint preparado, si ustedes tienen un documento preparado, no solamente para que conste en acta, lo que ocurre es que el proyecto, ya saben ustedes cómo partió, sencillamente agregándole el ingreso irregular. No sabemos cómo va a terminar, porque en esto las exposiciones van indicando que aquí tenemos no solamente un riesgo país para la producción nacional altamente sensible, demandante de mano de obra. Imagínense lo que pasaría si tuviésemos un brote en la zona central. ¿Cuántos miles de empleos quedan en el aire? ¿Cuántos productores? ¿Cuánto en la cadena económica afectada? Sino que además tenemos otros coletazos como son las sanciones país. Ya nos pasa, digamos, que de pronto no podemos exportar, no podemos entrar a comercios que nos ha costado décadas ganar, sencillamente porque hoy día tenemos permeabilidad en la frontera. Y aquí también se ha hablado del riesgo sanitario a las personas porque no sabemos lo que ingresa, ¿no? O sea, Chile ha logrado un estatus sanitario importante, no solamente en salud pública, sino que
en salud animal e inocuidad alimentaria, que ha costado un esfuerzo de décadas y de distintos gobiernos, y podemos echarlo por la borda si tuviésemos un brote de algún tipo de enfermedad o zoonótica o alguna enfermedad transmisible por la vía de los alimentos, y eso es un daño brutal al país. Entonces, este proyecto que comienza a sancionar el ingreso, ya no solamente la propagación al interior del país, yo creo que tiene que ampliarse. Y en ese escenario, entonces, antes de dar la última palabra, yo quiero pedirles que desde sus propias visiones o realidades nos hagan llegar sugerencias. Las indicaciones son siempre parlamentarias, pero ustedes con su parlamentario favorito más cercano, el que quieran, hagan llegar propuestas, porque las hacemos a través de los gremios. Y eso lo digo aquí, con el micrófono encendido, con el canal abierto y además registrado, porque es parte de la pega, pues. Si uno, primero, no se la sabe toda, y lo segundo, que el cable a tierra se coloca cada vez que uno coloca las patitas en el barro y en el polvo y en el campo y en la ciudad. Y de tal manera que bienvenidas todas las observaciones y sugerencias para mejorar este proyecto. Ahí veremos con el gobierno, con el que sea, me refiero al ministerio que corresponda, cómo entonces aquellas cosas que son privativas del Ejecutivo, como atribución exclusiva del Ejecutivo, como es el reforzamiento institucional, el uso de presupuesto público y el cambio de algunas materias que no son netamente legislativas, cómo nos asociamos con el gobierno y el gobierno que le ponga la firma y el patrocinio y nosotros le ponemos el apoyo a la hora de transformarlo en ley de la República. Así funciona. Este proyecto que el senador Durana plantea por una realidad muy particular de Arica, hoy día yo siento que es un tema país. Y ese tema país, aprovechemos el impulso, dado el esfuerzo que ha venido haciendo el SAG, y transformémoslo en algo bastante más potente, ¿no? Yo creo que hay agua en la piscina como para intentar hacer una cosa mayor sin que nos llevemos la vida en esto. Yo creo que ser bien ejecutivo en esta cuestión. Hoy día aquí se han recogido varias ideas. En la reunión anterior lo que se dijo era que el contrabando hoy día no tiene sanciones que permitan asustar a nadie. El comiso del camión o de la mercadería no asusta a nadie, ¿no? Sobre todo que el medio de transporte no se toca, les quitan la carga y ahí tenemos un problema con el destino, en fin, o sea, era lo que pasaba con el robo en la Alerce. O sea, era posible volver a cortar a Alerce porque la sanción era muchísimo menor que lo que significa el valor de la carga. Y eso es algo que se resolvió en ese caso y podemos hacerlo en este otro. Voy a dar la última palabra y se la ofrezco al representante de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Manuel Ignacio Hertz. Don Manuel Ignacio, está por Zoom. Gracias, presidente. Junto con saludar a los honorables senadores de la comisión y en atención a la citación enviada por orden del presidente al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, vengo a transmitir la opinión de esta entidad gremial respecto al proyecto que se está tratando. Sin embargo, previamente me gustaría hacer una referencia al proyecto que se comentó al inicio de esta sesión respecto al robo de cables presentado por el senador Sandón. Nos parece muy valioso que se esté discutiendo eso. Ofrecemos todo nuestro apoyo como entidad gremial, pues también es una situación que está afectando gravemente la actividad productiva, especialmente en el sector agrícola, ya donde se roban cables y transformadores a diario. Se planteó ayer dentro de las intervenciones que hubo en el Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Agricultura y también en la encuesta de Enagro, que son delitos junto al robo de productos agroquímicos que están avanzando diariamente de una forma muy, muy rápida. Respecto al proyecto que nos convoca, valoramos la preocupación contenida en la moción parlamentaria por el cuidado del estado fito y zoosanitario de Chile, el cual ha sido uno de los elementos que ha permitido que la agricultura chilena haya podido llegar a mercados exigentes, lo que sin duda es un elemento importante para la consolidación de la agricultura nacional y de exportación, gracias a la cual se desarrollan muchas comunas rurales. El ingreso de plagas y enfermedades ha sido una batalla constante que hemos enfrentado como sector y en la cual ha sido fundamental la tarea desarrollada por el Servicio Agrícola y Ganadero y en la cual ha sido fundamental también porque dentro de su misión tiene por objeto contribuir al desarrollo silvoagropecuario del país mediante la producción, mantención e incremento de la salud animal y vegetal. Dentro de las funciones que la Ley 18.755 le encomienda este servicio, se encuentra en la letra C la de adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al territorio nacional de plagas y enfermedades que puedan afectar la salud animal y vegetal.
Para estos efectos, el servicio cuenta con un programa de control fronterizo que tiene una partida especial en la Ley de Presupuesto, la partida 13, capítulo 4, programa 7 del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, los recursos siempre serán insuficientes en relación con el inmenso daño que genera el ingreso de plagas o de una enfermedad. La detección de una plaga y los efectos que se generan a partir de entonces, como las cuarentenas y demás medidas que deben adoptarse, tal cual ha señalado el presidente de Fedefruta, afectan el trabajo de todo un año de los agricultores, con pérdidas inconmensurables. Es por esto que siempre hemos abogado porque se dote al Servicio Agrícola y Ganadero de los recursos que le permitan efectuar el más riguroso trabajo de inspección fitosanitaria, como ocurre en los países que, al igual que Chile, también tienen la capacidad de controlar de mejor manera sus fronteras, como también se han señalado acá, el ejemplo de Australia, de Nueva Zelanda. Pese a la colaboración del sector productivo, en años recientes hemos vuelto a ver un aumento en los focos de la mosca a la fruta. En 2024 hemos tenido cerca de 20 focos, algunos de ellos activos hasta hoy. Junto con lo anterior, hay una mayor presión por el ingreso de contrabando, el que incluye especies vegetales sin ningún cumplimiento de la condición sanitaria, ni tributaria, ni laboral del producto ingresado. El ingreso de fruta y verdura de contrabando ocurre principalmente en las regiones del norte de Chile, Arica y Parinacota y Tarapacá, pero muchas veces llegan hasta los centros de distribución de la zona central, tal cual se ha señalado aquí en esta sesión. Si este contrabando trae plagas, se puede afectar toda la producción agrícola de múltiples regiones. Hemos estado permanentemente en conversaciones con el Servicio Agrícola y Ganadero y sabemos que están conscientes de esta situación y están trabajando en una propuesta de mayor complejidad que aborda temas muy importantes, como por ejemplo la incautación de vehículos que participan en el contrabando, penas aflictivas a los conductores, entre otras. Hasta donde hemos podido averiguar, el delito tipificado en el artículo 289 del Código Penal no cuenta con muchos casos de investigación y de sanción, probablemente por la dificultad de demostrar la responsabilidad de propagación de una plaga y o enfermedad. En este caso, tomamos también lo que ha señalado los representantes de Chile Huevos en relación a que se pueda tipificar solamente la internación de los productos. El proyecto que se está discutiendo puede ser efectivamente un avance en la materia y también lo valoramos. Si bien actualmente el artículo siguiente, que es el 290, establece un agravante en aquellos casos en donde la propagación se produce por la introducción ilegal de animales y vegetales, este se encuentra condicionado al resultado de la propagación. Por lo tanto, la innovación de este proyecto de ley consiste en establecer una nueva forma de comisión del tipo, con independencia de la propagación efectiva de enfermedades. Es decir, solo bastaría la introducción al territorio nacional. El actual artículo 289 dispone de dos tipos de conducta. La del inciso primero, que contempla un delito de acción cometido exclusivamente con dolo, el que de propósito señala la norma. Y en el inciso segundo, un delito de comisión por omisión, el que produjere por negligencia inexcusable. La verdad es que la discusión de esta norma creemos que es favorable para los intereses del país. Tampoco nosotros pudimos confirmar la existencia del reglamento que se menciona en el inciso final del artículo 289. Sabemos que existen, obviamente, resoluciones del SAC que definen plagas bajo distintos criterios, cuarentenarias ausentes, cuarentenarias presentes, entre otras. Pero lo que puede ser también una buena medida es modificar este inciso final para evitar que el día de mañana, por alguna interpretación, la norma quede en letra muerta por la no existencia de algún reglamento. Discúlpeme, don Manuel Ignacio, un segundo. Pido, por favor, porque se va a caer por el imperio del reglamento la sesión, pido prórroga de 10 minutos, ¿estaríamos de acuerdo? Sí, sé que tenemos Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad. 10 minutos. Puede continuar, por favor. ¿Y dónde va a ser? Muchas gracias. Y podríamos concluir señalando lo siguiente. Con el objeto de evitar el ingreso de plagas y enfermedades, hay que dotar al Servicio Agrícola y Ganadero de atribuciones y de recursos para esta función. Recursos por la ley de presupuesto, obviamente, pero también mediante incentivos que le permitan cumplir de mejor manera su misión con los recursos que actualmente tiene el servicio.
En cuanto a las atribuciones, se requiere de dotar también de herramientas administrativas al SAC y también al Servicio de Aduana, para que con el apoyo de las fuerzas de orden y seguridad puedan efectuar el decomiso y la destrucción de la mercadería infectada, del transporte en que se llevan las especies, para evitar que el vehículo sea utilizado para traer nuevas especies contaminadas. El foco debe estar en perseguir el contrabando de productos e insumos agrícolas y pecuarios en todas sus aristas, no solo bajo la arista sanitaria. Si bien esta modificación penal puede generar un efecto disuasivo, es importante explorar también sanciones de carácter administrativos que evitan los largos procesos penales que muchas veces terminan en penas sustitutivas. Creemos también, finalmente, que este problema es parte de un problema mayor en el ingreso a Chile por pasos no habilitados o sin las documentaciones correspondientes. Recogemos de buena forma el aporte que ha hecho el presidente de Fedefruta en cuanto a la posibilidad de que puedan establecerse agravantes cuando el ingreso sea por pasos ilegales no habilitados. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, don Manuel Ignacio. Han concluido las exposiciones. Me gustaría hacer una nueva ronda. No obstante, tenemos los mismos miembros de la Comisión de Seguridad constituir Comisiones Unidas. Estamos viendo las reglas de uso de la fuerza, que es un tema muy sensible. Yo quiero pedir el acuerdo de la Comisión para que hagamos un plazo de indicaciones. El proyecto es lo que ya sabemos, pero podemos, en el plazo de las indicaciones, y propongo el viernes 10 de enero. ¿Por qué? Porque tenemos la semana regional entre Pascua y Año Nuevo, inmediatamente después se nos viene la primera semana de enero, plazo que tendríamos para que se puedan redactar o recibir sugerencias o derechamente indicaciones para que lo traigamos nuevamente a la comisión ya para revisar las indicaciones y ver cuál es la redacción final que tendríamos que debatir y votar el día 13, lunes 13 o martes 14 de enero, traerlo a la sala ya con las indicaciones recibidas. Así que pido que se autorice el plazo para recibir hasta el viernes 10. ¿Estaríamos? Muy bien. Hasta el viernes 10 entonces se reciben indicaciones al mediodía. Les pido por favor a las instituciones convidadas, las instituciones públicas, también a las organizaciones gremiales de productores, que nos hagan llegar sus sugerencias, ¿no? Incluso con un texto redactado. Nosotros veremos qué es lo que tomamos, qué es lo que no tomamos, lo conversaremos, digamos, cada parlamentario, cada uno de nosotros lo verá con sus equipos legislativos, porque se transforma entonces en una iniciativa particular. Primera cosa, la invitación está abierta. Y no, aquí ya se ha planteado abrir el proyecto a algo más. Hay una sanción al contrabando, hay una sanción a la institucionalidad pública que permita el ingreso ilegal por pasos establecidos, que es mucho más grave, porque eso es corrupción. Sí, hay una serie de cosas que sabemos que están empezando a ocurrir y que tenemos que frenarlas, ¿no? Y en eso quiero pedir un informe legislativo comparado. Aquí se ha mencionado el caso Australia, se ha mencionado el caso Nueva Zelanda, y por lo tanto le voy a pedir a Guillermo, que es el representante de la Biblioteca del Congreso Nacional de Seguridad, pero también a Paco, que es el que trabaja de la biblioteca en la Comisión de Agricultura. Y le vamos a invitar al senador Proens para que se incorpore y haga saber a la Comisión de Agricultura y a ver si nos ahorramos un paso o por último trabajamos las dos comisiones en esto. Así que pedimos legislación comparada. Vean ustedes, convérsenlo con los gremios, convérsenlo con el SAG, sobre qué países vamos a trabajar. Tendrá que ser algún fronterizo, Argentina, Brasil, ya sabemos que Bolivia no tiene, digamos, ¿no? O se vulnera, pero veamos, y veamos países con los que nosotros trabajamos en materia de exportación. Estamos trabajando con la Unión Europea, el acuerdo, la modernización del acuerdo económico, que es una cosa importante, veámoslo allí, porque hacia allá tenemos que apuntar. Es el Tratado de Libre Comercio más grande que se ha logrado en toda nuestra historia republicana. El ingreso ilegal por sí mismo, el tema del transporte, le vamos a informar al ministro de Transporte lo que estamos para que también revise, ¿ya? Le oficiamos al ministro. Estamos los pasos clandestinos, pero también los inhabilitados. El foco es el contrabando, ¿no? Y hasta ahí estaríamos. ¿Habría algo más que ustedes quisieran agregar para el trabajo de las indicaciones? Senador, una pequeña
Presidente, una pequeña observación. El contrabando y la internación No, de presidente, productos. le digo a usted. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y me había creído el cuento. Oiga, no solamente el contrabando, la internación a menor escala, y aquí en la redacción sale autorizados, pero hay un margen ahí autorizado por quién, por qué y en qué razón. Entonces eso se lo vamos a enviar nosotros. Agréguelo. Y vamos a invitar al SACA a que trabaje con los gremios para poder agilizar los incisos. Encantado. Agréguenlo, hagan un trabajo prelegislativo y nos entregan sugerencias, digamos, de temas, sugerencias de redacción. Lo conversaremos, lo discutiremos y cada parlamentario le colocará la firma que corresponda si compete y el gobierno también, ¿no? Tratemos de hacer el proyecto lo más amplio y lo más contundente posible. Yo no le tengo miedo a las modificaciones del Código Penal, y por eso dije que no vamos a insistir con el ministro de Justicia todavía hasta que no tengamos modificación de las penas, de las penas por el... En fin. Muy bien. Si no hay más nada, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciéndole a todos y a todas quienes han llegado, la sesión se levanta. Muchas gracias. ¿Está suelta tu campana?